Hola a todos, somos el grupo número 8 y en esta ocasión vamos a presentarle nuestro proyecto, el cual hemos titulado Participación de comunidades originarias en el Perú desde la colonización hasta la actualidad. Los integrantes son Carla Yacel Barros Chavarría, Nela Cruz Misaico Nila Marilú, Chirinos Castillo Daniel Sergio Torías, Flores Oscanoa Esther Zulema y por supuesto quien les habla, Mario Cadel Silva Ferreira. Índice, y aquí se muestran los 9 puntos claves que hemos abordado. Comenzaremos con el primero. Objetivos generales. Primero, comprender cómo las estructuras de poder colonial afectaron la participación política de los pueblos indígenas. Segundo, explorar las demandas y los intereses políticos de los pueblos indígenas. Y finalmente, reflexionar sobre las perspectivas futuras de la participación política indígena en el Perú y proponer posibles medidas para poder fortalecerla. Objetivos específicos. Exponer si existen políticas y medidas adoptadas por las entidades de gobierno durante el siglo XIX, XX e inicio del siglo XXI. Estudiar la influencia de movimientos y organizaciones indígenas en el Perú, obviamente evaluando cómo han promovido la participación política de los pueblos indígenas y cuáles han sido sus logros, pero también sus desafíos. Preguntas de investigación. Tenemos 4 preguntas, las cuales son las siguientes. Primero, ¿cuál es el nivel de participación política indígena en el Perú y cómo esta ha ido evolucionando desde la colonización hasta la actualidad? Segundo, ¿cuáles son los principales desafíos y obstáculos que enfrenta la participación indígena en el Perú y cuáles son las principales causas? Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué políticas o medidas se han implementado en el país para poder promover la participación política de los pueblos indígenas? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios que generaría el aumento de la representación política indígena en nuestro país? Ahora seguimos con la justificación de nuestro proyecto. El Perú es un país diverso en términos de etnicidad y cultura, con alrededor de 6 millones de personas que se identifican como pertenecientes a grupos étnicos y culturales diversos. Existen al menos 55 pueblos originarios o indígenas en el país, hablándose más de 47 idiomas distintos. En este contexto es crucial estudiar la participación política de las comunidades originarias en el Perú para poder comprender su historia y situación actual. La participación política es fundamental para el ejercicio de sus derechos y la promoción de su cultura e identidad en la sociedad y la política del país. Es importante ampliar el conocimiento sobre la participación política de estas comunidades, tanto antes como después de la llegada de los colonizadores españoles. El estudio de la participación política de las comunidades originarias también nos va a permitir identificar los desafíos actuales que enfrentan en su búsqueda de una representación política efectiva, como la marginalización, la discriminación y las barreras estructurales. Este proyecto busca promover iniciativas que fortalezcan la participación política de las comunidades originarias en la actualidad. Al destacar las experiencias históricas y actuales de estas comunidades, vemos cómo se pueden impulsar políticas y programas que fomenten la inclusión, empoderamiento y participación efectiva en la toma de decisiones políticas. Bajo este sistema, los indígenas eran asignados a un encomendero y trabajaban en actividades agrícolas, mineras u otros sectores económicos de la época. A cambio de ello, les daban protección, comida y asistencia religiosa. Claramente no había remuneración hacia ellos. Entonces esto abrió paso a que hubiera muchos abusos y maltratos de parte de los encomenderos y aprovechaban su poder para asignarles trabajos abusivos y en condiciones inhumanas. Esto conllevó al segundo hito que resalto, que son las rebeliones. La más conocida fue la Gran Rebelión, liderada por Túpac Amaru II, su nombre real, José Gabriel Condorcet. Entre las cosas por las que luchaba
era primeramente la abolición de las mitas y encomiendas, que claramente era una forma de explotación hacia los indígenas. Como segundo era la restauración de los territorios, ya que fueron arrebatados hacia los indígenas en el proceso de colonización, y además el derecho territoriales que les correspondía. El tercero era el fin de los abusos por parte de la corona española, ya que a los indígenas se les exigía constantemente altos tributos que eran imposibles de pagar en sus condiciones. Y por último era la restauración del gobierno incaico, es decir, poner fin a la dominación española. Ahora haremos desde la República hasta la actualidad. Si bien en 1821 se dio la independización del Perú, eso no significó la inmediata valoración de los derechos de los pueblos indígenas, sino es todo un proceso. Principalmente en 1969 se dio la reforma agraria, la cual se dio en el gobierno del militar Juan Velasco Alvarado. Esta reforma buscaba redistribuir las tierras que les pertenecían a los grandes latifundistas a comunidades campesinas y pueblos indígenas. A corto plazo fue beneficioso, ya que permitió mejorar el nivel económico de muchas familias, pero a largo plazo fracasó. Una de las cosas que pude leer en el libro Fracaso de la Reforma Agraria, capítulo 2, es que no se vio muchas veces las necesidades reales de los pueblos indígenas. Es decir, lo que resalto, que se menciona en el libro, se hizo para ellos, pero sin ellos. El siguiente es la Ley de las Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de la Selva, que se dio en 1974, la cual busca proteger las comunidades amazónicas en el desarrollo de la protección y derecho territorial, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de pueblos indígenas actualmente en el Perú se encuentran en la selva. Y la tercera es la Constitución del Perú de 1993, en el cual se reconoce la existencia de los pueblos indígenas bajo la denominación de comunidades nativas, y se les reconoce como personas jurídicas con identidad cultural propia. Bien, vamos a dar respuesta a la segunda pregunta sobre cuáles son los principales desafíos y obstáculos que enfrenta la participación política indígena en el Perú y cuáles son las principales causas. La participación política de las comunidades originarias en el Perú ha enfrentado diversos desafíos y obstáculos a lo largo de la historia, desde la época de la colonización hasta la actualidad. Estos desafíos se han originado debido a una serie de factores históricos, sociales y políticos, que han generado una situación de desigualdad y exclusión hacia los pueblos indígenas en el país. Estos desafíos se han originado debido a una serie de factores históricos, sociales y políticos, que han generado una situación de desigualdad y exclusión para los pueblos indígenas en el país. Durante la época de la colonización española, en el siglo XVI, los pueblos indígenas fueron sometidos a un proceso de conquista y colonización que tuvo grandes consecuencias para su organización política y social. Los españoles impusieron un sistema de gobierno y administración basado en la dominación y la explotación de los recursos naturales y humanos de las comunidades indígenas. Esto resultó en la pérdida de autonomía y la subordinación política de los pueblos originarios. Durante la República, desde su independencia en el año 1821, la participación política de los indígenas continuó siendo limitada. Los élites criollas asumieron el poder y establecieron un sistema político y social que excluía a los pueblos indígenas de la toma de decisiones y de la representación política. Se estableció un sistema de haciendas, donde los indígenas eran considerados manos de obra barata y no tenían derechos políticos ni acceso a la tierra. Son los siguientes. Primero, discriminación y exclusión. Los pueblos indígenas en el Perú han enfrentado discriminación y exclusión sistemática en el ámbito político. Han sido marginados y estigmatizados, lo que ha dificultado su participación y representación en los espacios políticos. Segundo,
Las barreras lingüísticas y culturales. Las diferencias lingüísticas y culturales entre los indígenas y la élite política dominante ha sido un obstáculo para la participación política efectiva de las comunidades originarias. Muchos indígenas no hablan español y no tienen acceso a la educación formal, lo que limita su capacidad para involucrarse en procesos políticos. Tercero, la falta de reconocimiento legal y político. A pesar de los avances en materia de derechos indígenas en las últimas décadas, la falta de reconocimiento legal y político pleno de los pueblos indígenas sigue siendo un desafío importante. La falta de leyes y políticas específicas para proteger y promover los derechos de los indígenas dificulta su participación política. Bien, ahora pasamos a la parte de las medidas para la promoción de participación política, la cual uno de los personajes clave en esta parte es la sociedad civil, la cual ellos apoyarán de varias maneras a los pobladores indígenas o originarios que están en el Perú. Y claro, eso será por medio de organizaciones no gubernamentales, también de tipo movimientos sociales y también de líderes comunitarios. Y claro, con este tipo de movimientos o este tipo de organizaciones, ellos buscan garantizar que las voces y perspectivas de los indígenas sean escuchadas. Y también, no simplemente los ciudadanos han tratado de apoyarlos a los pobladores indígenas, sino también han habido también apoyo por parte de los gobiernos, pero eso fue con el transcurso de los tiempos. Por ejemplo, uno de estos apoyos fue la ley de consulta previa, la cual esta misma ley, que fue creada en 2021, permitía de que que los pueblos originarios reciban primero una consulta previa por parte de las empresas o políticas o empresas o gobiernos que quiere hacer un tipo de corrupción de algún sector. Y claro, con esa consulta garantizaba de que ellos primero que los pobladores vean si ese lugar ya está habitado o también es un lugar sagrado para ellos, o también hay un lugar donde principalmente habita a una cierta especie que ellos cazan usualmente. Y también esta ley fue una de las buenas por la cual respetaba tanto los derechos y lugares habitados de los indígenas. También está la Constitución de 1979, creado por el presidente Fernando Belaúnde de Terry, la cual globalmente se trataba de que todos los ciudadanos peruanos tienen derecho a votar o tienen libertad de expresión. Y claro, con ese tipo de constitución significaba también de que también la gente que vive en las zonas urbanas también tengan derecho a poder hablar y también opinar con respecto a cualquier tipo de mandato enviado por el presidente o por cualquier gobierno del Perú. Y con ese tipo de leyes y consultas, ¿no? y constituciones, ellos sí podían tener grandes beneficios que podía ser comúnmente su representación política en el Perú. Ahora hablaremos sobre los beneficios que generaría el aumento de representación política indígena en el Perú. Primero tenemos el fortalecimiento, el empoderamiento y la autodeterminación. La representación política indígena fortalecería el empoderamiento de estas comunidades, a brindarles la oportunidad de influir en el formulario de leyes y políticas que afecten directamente a su bienestar. Esto promovería la autodeterminación y capacidad de autonomía en la gestión de sus asuntos internos, preservando su cultura, tradiciones, territorios, y asimismo, al tener una mayor participación política, las comunidades indígenas podrían hacer valer sus derechos y demandas específicas. 2. Tendríamos la reducción de la discriminación y la marginación. La representación política indígena contribuiría a la reducción de la discriminación y la marginación que enfrentan estas comunidades. Al enfrentar una voz más fuerte en el ámbito político, podrían abogar por la implementación de medidas para combatir la discriminación estructural, promover la igualdad de oportunidades y proteger sus derechos fundamentales. Esto incluye la lucha contra la discriminación racial, el acceso a servicios básicos, la justicia social y la inclusión en el desarrollo económico del país. Por último, tendremos que la representación política indígena fomentaría la protección y
conservación del patrimonio cultural y del medio ambiente. Las comunidades indígenas poseen un vasto conocimiento tradicional sobre la biodiversidad y los recursos naturales, y su participación activa en la toma de decisiones relacionadas al uso de dichos recursos garantizarían las prácticas sostenibles y respetuosas con el entorno. Todos estos beneficios mencionados, y en la cual todavía hay muchos más dentro de estos, muestran la importancia de aumentar la representación política indígena en el Perú, no solo para las comunidades indígenas en sí, sino también para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa y sostenible. Esto, una decisión, es la que tomamos día a día para seguir construyendo esa sociedad.